Las fobias forman parte de lo que son los trastornos de ansiedad. Entonces, cuando hablamos de fobias, hablamos de un número de patologías que van a tener como síntoma principal el miedo. La prevalencia de las fobias, la que mayor prevalencia tiene es la fobia social, la ansiedad social o el miedo a la gente. Pero la que da más sensación de muerte y la que causa el mayor malestar es el ataque de pánico, que es una sensación de miedo extremo. Si nosotros hablamos de prevalencia, la prevalencia, por ejemplo, de ansiedad social es del 13%. Si hablamos de la prevalencia de los trastornos de ansiedad en general, hablamos de que 1 de cada 4 personas tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, estamos hablando de un 25% de prevalencia de trastornos de ansiedad. Dentro de esa proporción, la más frecuente es la fobia social, pero la que más consultas genera es el ataque de pánico, que tiene una prevalencia entre un 3 y un 5%. A ver, para que me quede claro, un 25% de la población tiene cualquier trastorno de ansiedad. Y solo el 13% me dijo tiene fobia social. Fobia social, de ese 25%. Exactamente. Y me decía que el ataque de pánico tiene entre 1.5 y 4%, 5 de acuerdo a los estudios. O sea que en Salta estamos hablando de cuántos salteños. Y estamos sobre 1 millón de personas, 1.200.000, prácticamente casi 250.000 personas, sería más o menos así. ¿Y cuáles son los síntomas que uno desarrolla para hacer fobia social? La fobia social, ¿de qué se trata? Sí, ansiedad social o miedo a la gente es simplemente un trastorno que va a aparecer en la adolescencia, que muchas veces se lo confunde con timidez. ¿Por qué? Porque la persona va a presentar rubor, se pone colorada, sudoración, imposibilidad de mantener el contacto directo a los ojos, y lo que le impide es relacionarse socialmente. La fobia social tiene dos formas de presentarse. Por un lado, la específica o la de performance, que tiene que ver con situaciones sociales puntuales. Por ejemplo, rendir un examen, hablar en público, relacionarse con personas del sexo opuesto, hablar contra el jefe. Entonces, estas situaciones son las que impiden que muchas personas afronten una situación de examen. De hecho, uno conoce por gente que se prepara, se presenta para rendir, estudia, va a rendir y no entra. ¿Por qué? Porque la mente se le pone en blanco, porque piensa que no está capacitado para estudiar, para rendir de esa forma, que va a ser el centro de atención, que lo van a rechazar, que no tiene nada que decir, ¿sí? Entonces, si nosotros planteamos la diferencia entre lo que es la timidez y la fobia social, vamos a ver que la persona tímida experimenta los mismos síntomas, se pone colorado, se pone tenso, pero a pesar de ese malestar va a enfrentar la situación. La persona con ansiedad social le evita. Entonces, aparecen los síntomas y se vuelve a la casa. Hay pacientes con ansiedad social que tienen conductas sobrecompensatorias y que a pesar de su malestar siguen funcionando. ¿Qué sería esto de la conducta sobrecompensatoria? Personas que trabajan en grupo, dicen, mira, yo hago el trabajo, pero yo no lo expongo. Entonces presentamos la querella, firmamos todo, pero hay uno que habla, que usualmente es el que menos labura, digamos, ¿no? Porque la otra persona, con tal de no exponerse a esa situación, la hace. Si son personas más grandes, a veces la crisis va a aparecer cuando sufren un ascenso en su trabajo, que sería algo que es fantástico, para ellos es una macana. ¿Por qué? Porque ahora tienen un cargo de gente, tienen que hablar con el superior y tienen que bajar hacia abajo la información, y eso los termina paralizando. ¿Cómo se manifiesta los ataques de pánico? Los ataques de pánico son crisis, por definición, son de aparición espontánea. Aparecen en cualquier momento del día, despierto, durmiendo, caminando. Y lo que va a aparecer es, en las crisis típicas, taquicardia, falta de aire, sensación de mareos y de desmayo, lo cual hace que uno piense que se está infartando. Entonces va a llamar a un servicio de emergencia o va a ser trasladado a alguna guardia. Ahora, si nosotros tomamos la definición, dice aparición brusca de miedo o malestar intenso que va a alcanzar su pico en los primeros 10 minutos. O sea que cuando
llega el servicio de emergencia, la persona ya está bien. O cuando llega a un hospital, ya está mejor. Entonces, a partir de ahí, esta persona comienza con un alto consumo de recursos de salud. Primero porque se termina siendo habitual a las guardias o a los servicios de emergencia. Electrocardiogramas normales, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, placa de tórax, a veces se asocia con gastritis, endoscopías, análisis de lo que quieras, todos total y absolutamente normales. Lo cual genera mucha sensación de desconcierto, tanto como para el médico como para el paciente, porque el paciente dice, si todos estos estudios están bien, ¿por qué yo me siento mal? Claro. Y el médico termina diciendo cosas como, usted no tiene nada, son nervios, es estrés, ya va a pasar, váyase de vacaciones, póngase de novio, peléese de su mujer, se terminan dando cualquier explicación que no se adecua a eso, o terminamos cayendo en las explicaciones un poco más rústicas, donde le han hecho un mal. Entonces, también terminamos yendo al curandero, porque la persona que padece esto, lo único que quiere es sentirse bien. Entonces, si vos le decís, mira, te tenés que parar mirando al sudeste a las 2:15 de la mañana, lo va a hacer, porque ella lo que quiere es sentirse bien. Pero como no estamos con un diagnóstico claro, la persona sigue dando vueltas y termina siendo lo que se llama el medical shop. Un especialista, otro, y nadie le da con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo estoy valorando mal los síntomas.